Muy buenos días a todos nuestros participantes en la plataforma Zoom y a nuestros espectadores en Facebook Live. La Fundación Konrad Adenauer CAS y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES, la Universidad del Valle de Guatemala, UVG, les damos una cordial bienvenida al seminario virtual Escenarios de la Migración en el contexto de la COVID-19, cuyo propósito es poner en agenda pública los distintos contextos de la migración irregular en el marco de la crisis sanitaria derivada de la pandemia. En el transcurso del evento, por favor dirigir sus preguntas a mi persona, Annalisa Tavarini, por medio del chat privado en Zoom e indicar a qué expositor le estarán consultando. Yo iré recopilando sus comentarios o preguntas y asimismo en la página de Facebook Live de CAS tenemos a nuestra asignada Claudia Rosales, quien estará recopilando sus preguntas y se les dará el espacio al finalizar las ponencias y así poder abordar las interrogantes. Todos nuestros participantes tienen sus micrófonos en silencio. Nuestros panelistas son los que tienen acceso a estar hablando durante el evento. Y se les recuerda, por favor, siempre estar dirigiendo sus preguntas por chat privado a mi persona y por medio de Facebook Live a Claudia Rosales. Asimismo, quisiera brindar la palabra al doctor Rudolf Teusen, quien es director y representante de la Fundación Konrad Adenauer para Guatemala, El Salvador y Honduras, quien nos brindará las palabras de bienvenida del evento. Muchas gracias, Annalisa. Estimados participantes, muy buenos días. La Fundación Konrad Adenauer, o CAS por brevedad, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES, y la Universidad de Valle de Guatemala, UVG, les damos otra vez una cordial bienvenida a este seminario virtual, Escenarios de la Migración en el contexto de la COVID-19. El propósito de esta presentación es poner en agenda pública los distintos contextos de la emigración irregular en el marco de la crisis sanitaria derivada de la pandemia que ahora vive todo el mundo. Quisiera agradecer mucho a nuestros ponentes, doctora Araceli Martínez, directora de la Maestría en Desarrollo de UVG, licenciado Juan José López, investigador para ACIES, y doctor Jair Abroy, coordinador de investigación en tema migratorio de ACIES y moderador de nuestro evento, por su buena disposición a compartir con nosotros los resultados de sus investigaciones muy pertinentes. La emigración irregular en la región centroamericana es un fenómeno recurrente, producto de una situación de pobreza, inseguridad y violencia, corrupción y cambio climático, entre una serie multifactorial de causas que la originan. Muchas de las personas que se fueron buscaban en los Estados Unidos una mejora en sus condiciones de vida y la de sus familias. A su vez, México ha comenzado a ser una opción para este tipo de migración. Los gobiernos de la región centroamericana no se han caracterizado propiamente por la atención a sus ciudadanos residentes, por lo que el ser migrante en el marco de la pandemia pone aún en una situación de mayor vulnerabilidad a las personas que intentan llegar de manera irregular a México y posteriormente a los Estados Unidos. En el norte de Centroamérica se comienza a discutir la necesidad de una reapertura económica en el marco de la pandemia, sobre todo dada la informalidad de buena parte de las personas que necesitan generar ingresos para subsistir. Con el cierre que han tenido los países centroamericanos,
se registran pérdidas de empleo a una escala insostenible y las ayudas gubernamentales son escasas, lo cual creará nuevamente las condiciones necesarias para que con la reapertura las personas busquen migrar fuera del istmo centroamericano para mejorar la calidad de vida y sus ingresos. Por lo tanto, estoy muy agradecido con todos ustedes por participar en este evento y espero que esta mañana sea una excelente oportunidad de debate y reflexión sobre temas de alto interés e impacto en la población guatemalteca, con experiencias de expertos basadas en estudios serios que explican a profundidad el fenómeno de la migración en tiempos de pandemia. Muchas gracias por su atención y disfruten el evento. Ok, muchísimas gracias al doctor Rudolf Toisen. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Doy la palabra al doctor Jair Draboy. Buenos días a todas y todos. Pues bienvenidas y bienvenidos a este evento. Nos congratula poder tener una amplia participación el día de hoy para tratar un tema por demás complejo, como lo es el tema de los escenarios que se vienen en el marco de la pandemia COVID-19 con respecto al tema migratorio. Uno de los puntos de inicio para poder, digamos, tener un diálogo mucho más participativo y abierto es poder contar con sus aportes a través de una serie de preguntas que estaremos planteándole a continuación y que ustedes pues podrán dar respuesta a través de Zoom para quienes están participando por medio de esta plataforma y podrán también comentar sus respuestas a través de Facebook Live. Recuerdo que en Facebook Live no hay opción de poder contestar propiamente la respuesta, pero sí pueden comentarlas y Analisa Tavarini de Konrad Adenauer estará realizando una sistematización de sus respuestas para que las vayamos comentando luego de la exposición de los ponentes. Así que tendrán un chance para que puedan revisar cada una de las preguntas que se les plantean y así poderles, digamos, contar con esos aportes para que nos sirvan como elementos para la discusión. Si gustan, iniciamos entonces propiamente con el evento. Hay un aspecto importante a resaltar en el tema migratorio y tiene relación con el derecho que se tiene por parte de las personas, digamos, de los seres humanos, a la migración y a la movilidad humana como tal. Uno de los aspectos fundamentales para hablar, por ejemplo, sobre el tema de la movilización en los marcos de pandemia, tiene que ver precisamente con el respeto que los estados deben dar a cada una de las acciones que realice la población migrante, digamos, sobre todo en el marco de los países del norte de Centroamérica, en este caso Guatemala, El Salvador y Honduras, para intentar otorgar ciertas garantías mínimas a la población que decida realizar este tipo de movilización. Movilización que, digamos, incluso con espacios de cierre de fronteras, no necesariamente se vio limitada. Lo que vimos fueron cambios de comportamiento. Veníamos desde el año 2018 con la presencia de caravanas de migrantes que de una u otra forma venían cambiando los patrones, digamos, de la forma en la que las personas suelen intentar llegar a los Estados Unidos. Y que, digamos, se fueron viendo restringidas por el cierre de fronteras, por las disminuciones de opción de movilidad que cada uno de los estados iba ofreciendo, pero que, dada la situación de necesidad, obligaban a rearticular esfuerzos y suspender por algunas semanas ese intento de llegar a los Estados Unidos. Hay 4 factores que hemos venido detectando nosotros en ACIES que han incidido en el incremento de la migración por parte digamos, de las personas del norte de Centroamérica. El factor fundamental es el tema de la situación de pobreza que tiene cada uno de los 3 estados. Esta situación es, digamos, vista como un potencial incremento producto del marco de la pandemia y producto de lo que el doctor Toisen manifestaba, que tiene relación precisamente con pérdidas de empleo y con la ausencia, por ejemplo, de participación en la economía formal propiamente por parte de las personas y de respaldos de cada uno de sus estados a nivel de apoyos gubernamentales. El siguiente aspecto tiene que ver con la situación de inseguridad que se vive en los 3 países del norte centroamericano.
Es más que obvia la situación de inseguridad que se padece en cada una de estas sociedades, sobre todo en sociedades como la de Honduras, como la propia salvadoreña y en algunas localidades del caso guatemalteco, que obligan a la población a intentar migrar hacia los Estados Unidos, y ya comenzamos a detectar que al menos 1 de 4 migrantes comienza a observar a México como un potencial destino, que si bien no es el principal, puede ser, digamos, la opción para intentar mejorar su calidad de vida. El siguiente aspecto, digamos, pasa por los temas de corrupción que se tienen en cada uno de los estados, porque de una u otra forma inciden en vulnerar las condiciones de vida de las personas. Y hay un aspecto relevante que se ha estudiado muy poco y que hemos intentado desde ya en Así Es comenzar a acercarnos al tema, es el hecho de plantear, digamos, las condiciones de cambio climático como un factor que coadyuve al tema de fomentar la migración irregular por las condiciones de pobreza y malas cosechas que se pueden tener producto de estos cambios que se han venido gestando. No es casualidad, por ejemplo, que población quechí, que históricamente no migraba hacia los Estados Unidos, en los últimos 2 o 3 años se ha incrementado potencialmente su migración para intentar de alguna forma mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. Esto, recordemos que se da en un marco, digamos, de cambios en el país. En el caso de Guatemala tenemos desde el año 2016 un nuevo código migratorio que entró, digamos, por temas de constitucionalidad un poco más retrasado, que es el decreto 44/2016, que demanda cambios en el abordaje migratorio, un enfoque de derechos humanos en sustitución del enfoque de seguridad nacional que se venía dando, y además la necesidad de hacer operativo ese código migratorio con una nueva, digamos, institucionalidad. Surge la Autoridad Nacional Migratoria, coordinada por la Vicepresidencia de la República. Hay una participación directa, por ejemplo, de entes como CONAMIGUA, tanto a nivel de consejo como de secretaría técnica, pero que en buena medida han venido quedando en deuda con la población guatemalteca con respecto a las condiciones que se otorgan para la migración. Contamos también con una política pública poco conocida, que es la política pública de protección y atención a la persona migrante 2019-2032, que incluso no se encuentra en el centro de acopio de la CEGEPLAN, pero esto en buena medida no ha detenido de ninguna forma los temas de migración. Tan solo a junio de 2020 registramos, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, sistematizado por María Quistán, datos como, digamos, cuáles son los departamentos que tienen el mayor número de deportados en el país. Huehuetenango presenta 2.272 deportados desde Estados Unidos por vía aérea, San Marcos 1.786, Quiché 1.337, Quetzaltenango 1.251 y Guatemala 705, para un total de 12.883 personas deportadas en el marco de la propia pandemia. Señalo el dato de Guatemala porque creo que es importante también considerar que no toda la población que intenta llegar a los Estados Unidos, digamos, es población del occidente del país o población del áreas rurales del país. Hay mucha población de áreas urbanas, sobre todo 1 de cada 4 personas piden, digamos, o manifiestan tener como ubicación a su retorno el departamento de Guatemala, y digamos, el sostén de la migración del área oriental del país también es un tema que merece especial atención. Con estos datos me permito entonces introducir al tema para presentar al licenciado Juan José López, que nos va a estar planteando cuáles son las políticas derivadas del COVID-19 y cuál va a ser el impacto en los migrantes y sus familias. Para presentar a Juan José López, digamos, podemos comentar que es un joven jacalteco y antropólogo de la Universidad del Valle de Guatemala, posee un bacalaureatus in artius por la misma universidad en Antropología y Sociología, es becario de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, por medio de su programa de becas jóvenes con su tesis titulada Escuela de Formación Agrícola Jacaltenango, Autogestión Comunitaria, Éxito Social y Modernidad. Actualmente es investigador para la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así Es, en temas de migración transnacional,
y dentro de sus últimas publicaciones se encuentra Migración transnacional entre Jacaltenango, Guaguatenango y Júpiter, Florida. Sin más preámbulos, entonces los dejo con Juan José López. Buenos días a todas y todos. Mucho gusto. Yo voy a presentar justamente la investigación de las políticas derivadas de la COVID y su impacto en las personas migrantes y sus familias. Esta investigación es de carácter exploratorio y se realizó durante los primeros meses de la pandemia, entre marzo y mayo del presente año. Adelante. Y esta presentación se va a dividir en 4 apartados. El primero sobre el tránsito de personas migrantes, el segundo sobre la deportación y retorno desde Estados Unidos y México, luego cuáles son las condiciones en las que se encuentran las comunidades de origen y por último las conclusiones. Adelante. Bueno, durante el tránsito, ¿verdad? Esta fotografía interpela justamente las condiciones actuales durante el tránsito, debido a que nos invita a repensar cuáles son las condiciones ahora en la nueva normalidad. Siguiente. Y bueno, ¿cuáles son los retos y vulnerabilidades? El panorama que enfrentan los migrantes en tránsito por México actualmente es desolador, porque ha disminuido el apoyo humanitario, específicamente por parte de los albergues. Las personas han sido estigmatizadas como focos de contagio de COVID-19 y como una amenaza también hacia la salud pública de las poblaciones locales por donde estas personas transitan. Debido a la disminución en la atención de los albergues, muchas personas migrantes han quedado en tránsito en condición de calle. Y justamente, digamos, por esta condición de calle, es de que se ha creado todo este estigma alrededor de, pues, que son personas que son focos de contagio por las condiciones precarias en las que se encuentran. También a esto hay que sumarle que surgió una hipótesis alrededor del retorno de personas en tránsito, pero que se circunscribió más bien a un retorno forzado debido tanto al cierre de las estaciones migratorias en México y a la finalización de los programas de asilo en Estados Unidos. Porque es importante resaltar que los factores de expulsión en las comunidades de origen no se han transformado. Entonces, por lo tanto, digamos, es un poco prematuro incluso, o quizás hasta podría invisibilizar en algún sentido las condiciones de las comunidades de origen que no se han cambiado y que incluso en esta nueva normalidad pareciera que se han, pues, profundizado. También es importante mencionar que la migración irregular en el transcurrir del tiempo ha adquirido distintas formas de expresión, como lo han sido las caravanas de migrantes, lo que veíamos en la imagen anterior, y la nueva normalidad pareciera favorecer la seguridad e inmovilidad de personas por las fronteras debido al riesgo de salud. Y esto, pues, se evidencia recientemente en un estudio justamente de OIM, en donde evidencia que la intención de migrar no ha cambiado, pero sí se ha aplazado la decisión de hacerlo. Adelante. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas detenidas o en el proceso del retorno? Y esta fotografía, al igual que la anterior, provoca preocupación en relación a las condiciones de hacinamiento y tiempos prolongados que las personas permanecen dentro de estos centros. Sin embargo, digamos, a diferencia del anterior, esta se acerca más a la realidad en la que se encuentran hoy las personas migrantes detenidas previo a ser retornadas. Adelante. Entonces, ¿cuáles son los retos y vulnerabilidades? Y bueno, principalmente el acceso a salud, en este caso, sea en los centros de detención, se centra o se encuentra circunscrito al COVID-19 debido a las condiciones favorables que existen para la propagación del virus.
estas condiciones devinieron en una relación entre México y Guatemala para la coordinación desde inicios de marzo para el retorno de personas detenidas en ese territorio. Sin embargo, hubo una diferencia entre, digamos, México y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, no existió una, digamos, una relación o una coordinación desde el inicio, y esto provocó que se estigmatizara a la población retornada desde Estados Unidos debido a la identificación de casos positivos. Y justamente esta aparición de casos positivos devino en el incremento de la asistencia del Estado de Guatemala para resguardar a esta población. Sin embargo, este proceso de asistencia tuvo complicaciones debido a la carencia en planificación e infraestructura. Adelante. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de retorno desde México? El proceso de retorno en las condiciones actuales se ha dado exclusivamente por vía terrestre, a través de la frontera de Tecumumán. En esta frontera se les da ingreso a las personas migrantes y posteriormente se les traslada a los albergues habilitados en Quetzaltenango y en la ciudad de Guatemala. Dentro de los albergues se les hacen monitoreos de salud a las personas retornadas por parte del Ministerio de Salud Pública con el objetivo de identificar casos positivos de COVID-19. En caso de que no se encuentre ninguna persona positiva, pues se gestiona el traslado hacia la comunidad de origen, y en caso contrario, pues se le inicia a brindar atención. Justamente, digamos, debido a las coordinaciones justo entre Guatemala y México, el retorno de personas migrantes no se ha percibido como un problema o una amenaza. La coordinación entre ambos países ha devenido en un retorno seguro y ordenado, y de esta cuenta también se ha disminuido el número de personas guatemaltecas detenidas en México. Adelante. Sin embargo, cuando nosotros comparamos, digamos, esta gestión en términos de asistencia hacia las personas detenidas, al compararla con México, pues el proceso fue un poco distinto. Al inicio de la pandemia, digamos, durante las primeras 3 semanas de marzo, por ponerlo en términos generales, las personas migrantes, pues al igual que siempre y como continúa siendo, ¿verdad?, fueron recibidas en la Fuerza Aérea, se les tomaban los signos vitales, pero nada más se aseguraban de que no tuvieran síntomas de COVID-19. Posterior a la revisión, se les trasladaba hacia un salón en donde se les brindaba una refacción y se les orientaba por parte de MINEX, IGM y RENAP, y por último, pues se les dejaba ir a las comunidades. Durante estas 3 semanas surgieron casos febriles, pero ninguno fue confirmado como positivo, y en ese momento Guatemala recibía alrededor de 12 a 14 vuelos semanales, cada uno con alrededor de 100 a 165 personas. Sin embargo, cuando surgieron los primeros casos positivos, digamos, durante la última semana de marzo, se modificó el protocolo. Entonces se estableció una cuarentena obligatoria y la realización de pruebas de COVID a la totalidad de las personas retornadas. Sin embargo, los vuelos de Estados Unidos continuaban llegando de forma habitual, lo que provocó que se saturara el albergue, que en este caso era el Ramiro de León Carpio, y, digamos, evidenció de alguna forma la limitada planificación e infraestructura en el resguardo de la población retornada. Esto devino posteriormente en la suspensión de los vuelos de deportación y a un acuerdo que se llegó entre las autoridades migratorias de Guatemala y Estados Unidos, en donde se establecieron que iban a venir 2 vuelos por semana con alrededor de 50 personas cada uno. Además de eso, que las personas debían de traer una prueba de COVID negativa. Sin embargo, digamos, el Ministerio de Salud Pública igual realiza pruebas al azar dentro de cada vuelo. Sin embargo, es importante mencionar que esto cambió recientemente, el 19 de agosto, cuando ingresó el primer vuelo con más de 100 personas deportadas desde finales de marzo. Adelante.
Y bueno, esta situación nos deja ante nos delucida más bien una interrogante sobre asistencia en el corto o en el largo plazo. Y digamos que ante un Estado limitado, con un presupuesto pues también limitado, surgen justamente los apoyos necesarios, tanto económicos y en especie, de organismos internacionales e instituciones de apoyo humanitario como ACNUR, Casa del Migrante y OIM, quienes han brindado kits de higiene, transporte, víveres para una cuarentena digna y campañas de sensibilización. Sin embargo, también surge la interrogante sobre qué sucede con las personas retornadas al llegar a sus comunidades de origen, en donde encuentran o se topan nuevamente con los factores de expulsión que los obligaron en un principio a migrar de forma irregular. Y reconocer esa situación es fundamental para profundizar sobre las condiciones de vida de las personas migrantes y sus familias, más allá de la atención centrada en verificar si tienen COVID o no, porque en la medida en que los apoyos se continúen centrando en una visión de corto plazo, las personas no tendrán otra opción que la remigración bajo la nueva normalidad de la COVID-19. ¿Y qué nos dice esto, digamos, sobre la institucionalidad del Estado y las respuestas hacia las personas retornadas en las escalas locales? Y es que la pandemia ha visibilizado un problema estructural en relación con la creación de institucionalidad en las comunidades de origen. Y esto se debe a las precarias condiciones de vida que continúan reproduciéndose en estos territorios, en donde el Estado ha fallado desde que este tipo de migración se convirtió en un mecanismo para sobrevivir y transformar las condiciones de vida. Y es justamente esa precariedad por la que las organizaciones locales han tomado medidas sobre el manejo y resguardo comunitario en la pandemia. Esto significa que ante una inexistente atención en salud, las comunidades de origen establecen estrategias para resguardarse, lo que ha desembocado, digamos, en algunos casos en la creación de espacios dentro de las comunidades para que las personas retornadas hagan una cuarentena más. Adelante. Y esto nos lleva, digamos, las personas migrantes desde el tránsito, ¿verdad? El retorno, la detención, hacia las comunidades de origen. Y justamente esta fotografía evidencia, digamos, la interrogante sobre, bueno, ¿y quién resguarda la vida en la escala local en este contexto de pandemia? Y con todas las condiciones de precariedad que existen en estas escalas. El siguiente. Y bueno, ¿cuáles son las problemáticas que experimentan las comunidades de origen? Estas surgen, en principio, alrededor de la preocupación, producto de la desinformación sobre las formas de contagio de este virus, y así como también como la visible precariedad en el sistema de salud. Esto, como mencionábamos con anterioridad, desemboca en la organización comunitaria para el resguardo de la vida, aunque esto no necesariamente signifique que se encuentre exenta de expresiones de violencia debido a la falta de información, que es justamente lo que hemos visto, ¿verdad? Pero sí evidencia que ante un Estado debilitado y sin presencia local, la organización comunitaria es la base para la gestión del riesgo y protección de la vida frente a la pandemia. Y hay esfuerzos, digamos, a escalas municipales para mejorar este sistema de salud, y entonces alcaldes han dotado de insumos a los centros de salud, pero estas medidas son, en el largo plazo, no son sostenibles. Y sobre todo, digamos, esta precariedad del sistema de salud aumenta más en los municipios que se encuentran fronterizos con México, debido a la porosidad de la frontera y a la ausencia de controles sanitarios, así como también de relaciones económicas y culturales que existen incluso previo a que se delimitaran las fronteras como tal. Y bueno, en las condiciones actuales, ¿verdad? Tenemos que como que centrar la mirada en
en las comunidades de origen de las personas migrantes en condición irregular, porque como se mencionaba con anterioridad, en la medida en que la atención solo se centre en evidenciar que no representen un riesgo para la salud pública, no se está resolviendo un problema de fondo y que es justamente el que hace que las personas migrantes continúen remigrando ahora bajo condiciones peores que con anterioridad. Siguiente. Y bueno, ¿qué nos deja esta pequeña síntesis de la investigación realizada durante estos primeros meses? En principio que las personas migrantes en el tránsito carecen de todo tipo de controles y protocolos sanitarios por las condiciones y modos de viaje. Además, no cuentan con recursos económicos en caso de verse contagiados por el virus. Y el temor, obviamente, de ser deportados los aleja de las autoridades de salud. A esta situación se le suma la disminución en atención de los albergues, que ha dejado justamente en condición de calle a las personas migrantes, y la nueva normalidad de inmovilidad, que básicamente ha dejado a las personas a la deriva en el tránsito y con el estigma de ser foco de contagio del virus. ¿Y qué retos se enfrentan las personas migrantes deportadas y retornadas? Pues básicamente se encuentran asociados con el hacinamiento y los tiempos prolongados para su deportación, que aumentan nuevamente la probabilidad de contagio. Y esto es importante porque vemos cómo al final de cuentas estos riesgos en salud son vulnerabilidades sostenidas en el tiempo y que obviamente aumentan y se profundizan cada vez. Podríamos hablar incluso hasta de contagios y nuevamente contagios, ¿verdad? Y también algo importante que se debe visibilizar es que la estigmatización hacia la población retornada justamente lo que invisibiliza es la precariedad del Estado en materia de atención hacia esta población en el contexto del COVID-19 que se vio sobrepasada. Por último, ante un Estado con limitadas capacidades para atender a su población, surgen los apoyos internacionales y humanitarios que buscan contribuir en donde el Estado posee deficiencias. Así como también surgen expresiones de controles comunitarios, puesto que son una respuesta ante la precariedad histórica del Estado en estos territorios y que en el contexto de la pandemia buscan resguardar la vida. Y en este sentido, quizás resaltar y enfatizar el hecho de que si no se tiene una visión en el largo plazo que busque evitar la migración irregular como un mecanismo de superación, estas dinámicas y lógicas continuarán. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan José. Vamos a continuar entonces con la presentación de la doctora Araceli Martínez. La doctora Araceli Martínez nos estará conversando sobre los espacios de oportunidad y movilidad humana en el contexto de COVID-19. La doctora Araceli Martínez es directora de la Maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle de Guatemala. Es doctora en Migraciones Contemporáneas y Desarrollo de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, España, suficiencia en docencia investigadora en el programa de doctorado en Migraciones Contemporáneas, también en la misma universidad, un máster en cooperación al desarrollo sostenible, es licenciada en antropología de la Universidad del Valle, directora y catedrática, como les decía, de la Universidad del Valle de Guatemala y consultora y asesora independiente de estudios en migración en Guatemala, en acción contra el hambre, y Catholic Relief Research. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Experiencias de retorno a Guatemala, expectativas y percepciones de hombres y mujeres en volver a casa, migrantes de retorno en América Latina, debates, tendencias y experiencias divergentes. Le cedo el uso de la palabra entonces a la doctora Martínez. Muchísimas gracias, Jair. Muy buenos días a todos y todas. Vamos a esperar a que pongan la presentación. No sé si ya la están viendo. Bien, gracias. Por favor, la siguiente.
Considero importante plantear esta presentación desde la movilidad humana, que OIM define como esta movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación. Y es que es un término genérico que cubre todas las formas de movimiento de personas y por lo tanto es más amplio que el término de migración, ¿verdad? Entonces, solo como un recordatorio, por favor, la siguiente. En Guatemala tenemos un montón de tipos de desplazamiento. Tenemos migración histórica desde el altiplano hacia la costa y boca costa para insertarse como jornaleros en sistemas de agroexportación, por ejemplo. La migración rural urbana a la ciudad capital o a otros centros urbanos. Tenemos también la migración transfronteriza que históricamente ha ocurrido entre Guatemala y Chiapas, pero también ocurre ahora hacia Belice y hacia Honduras y El Salvador. Y por último, la migración internacional a Estados Unidos, que es quizá el tipo de desplazamiento más visible o más mediático también en Guatemala, ¿verdad? Y eso quiere decir que es la migración que más se toma en cuenta, pero no debemos olvidar que existen otros tipos de desplazamiento que pueden ser antecedentes de la migración internacional o que pueden ocurrir en paralelo, ¿verdad? Entonces, creo que en este contexto es importante tenerlo en cuenta. Y lo que yo vengo a contarles es unos resultados preliminares de una investigación que hemos realizado entre VG y el Population Council desde el año pasado, y que obviamente está ahora todavía pendiente de publicación y por lo tanto son resultados parciales. Esta investigación se realizó desde una metodología cualitativa, realizando diagnósticos municipales y entrevistas a mujeres jóvenes indígenas en 6 municipios. Entre ellos están San Luis Petén, Patsunchimaltenango, Chisec, Alta Verapaz, San Andrés Semetabaj, Sololá, Nahualá, Sololá, y la cabecera de Totonicapán. Estas entrevistas se realizaron a mujeres mayores de 18 años que habían participado en algún momento en el programa Abriendo Oportunidades y otros del Population Council. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un contexto que ya lo mencionaba Juan José en su presentación, un contexto de violencia estructural. Y aquí estamos hablando de una escasa institucionalidad del Estado en las comunidades, ¿verdad? Y se traduce en un abandono prácticamente del Estado en cuanto a la provisión de servicios básicos, sistemas de educación, programas para cuidados por ejemplo, para personas mayores, para personas con discapacidad, etcétera, oportunidades de empleo, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Y esto también se traduce en una falta de redes de protección ante cualquier crisis, ¿verdad? Para cualquier persona, la persona que puede sufrir violencia, puede estar enferma, una mujer joven puede tener un embarazo temprano o sufrir violencia de género, ¿verdad? Ahí vamos hablando de femicidios, acoso, violaciones, amenazas de muerte, etcétera, donde está totalmente desprotegida una persona que no cuenta con instituciones necesariamente accesibles y eficientes que le protejan en su derecho a la vida en general. Y por tanto, entre las mujeres jóvenes que se entrevistaron, surgía un sentimiento de ser una carga para las familias. Existía una responsabilidad también sobre otros miembros, ¿verdad? Sobre todo los hermanos menores. Y con lo cual estas crisis o estas situaciones de violencia se pueden resolver gracias a la solidaridad de la familia, de los paisanos o del propio trabajo de las mujeres en cuanto ya sea al trabajo en sus propias comunidades o en un contexto de emigración. Siguiente. En la violencia estructural también se observa esta violencia de género, ¿verdad? Que está normalizada porque las mujeres asumen como parte de su vida estos abusos por parte de familiares masculinos o de personas allegadas a ellas, ¿verdad? Y por lo tanto están acostumbradas, por así decirlo, en este contexto. Ellas saben que si quieren superarse, que si quieren hacer algo más, como dicen ellas, deben de hacer sacrificios, ¿verdad? Y sufrir en este proceso. Eso es algo
en las narrativas es algo muy interesante cuando las mujeres expresan esta idea de que es parte del proceso que tienen que llevar, ¿verdad? El sufrimiento. Y también, como repito, el sentimiento de soledad y esa falta de apoyo, sobre todo de cuidado también desde la propia infancia, ¿verdad? Son niñas que han estado solas, que crecen solas o que crecen con muy poco apoyo de la comunidad o de la familia. Y por lo tanto saben que deben de cuidar de sí mismas y de adquirir cierta autonomía, pero no tienen recursos para ello. Es decir, no reciben necesariamente mucha educación, no reciben ingresos, no tienen acceso en sus propias comunidades a espacios de oportunidad. Y por lo tanto deben de tomar decisiones con muy poca información, formación o educación, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué espacios de oportunidad podemos ver en estas narrativas de mujeres jóvenes entrevistadas? Y podemos ver cuatro escenarios, digamos. Por un lado, seguir estudiando, solo si cuentan con recursos para ello. Esto requiere dinero, autorización de los padres para seguir estudiando, el acceso a centros educativos en su comunidad o cerca de ella que no le represente extra, o sea, gastos extras, ¿verdad? Que les represente más peligro o más vulnerabilidad para acceder a estos centros. La segunda opción es casarse, ¿verdad? Y el casamiento en las narrativas de las mujeres resuelve las carencias económicas, ¿verdad? Pero las mujeres van a ello sin conocer estas consecuencias de tener pareja e hijos. Es simplemente una manera de salir de una situación de carencia, una situación de violencia intrafamiliar, una situación donde ellas quieren obtener algo propio, su casa, ¿verdad? Su familia. La tercera opción es quedarse en casa. Y aquí, esto lo pongo entre comillas porque es la expresión que ellas utilizan, ¿verdad? Es que si no me caso o no estudio, pues me quedo en casa. Y esto quiere decir que las mujeres están destinadas a los oficios domésticos y a todas las tareas de cuidado de padres o hermanos, o también de otros parientes que están asociados al hogar. Y por último, la cuarta opción, digamos, de estas mujeres es emigrar. Pero ello significa contar con ciertos recursos económicos para el desplazamiento, pagar el bus, poder tener un alojamiento decente y también sociales, es decir, alguien que las reciba, alguien que las apoye o referencias laborales y redes de trabajo, digamos, que las puedan sostener en el desplazamiento. Y esto entonces encaja con dos puntos. Uno es la distancia del lugar de destino y la incertidumbre que esa distancia puede provocar, ¿verdad? Entonces, por favor, la siguiente. Entonces, tenemos tres dinámicas de movilidad diferenciadas. Por un lado, tenemos, digamos, una migración a otras aldeas que se puede dar por reunificación familiar, por matrimonios o separaciones de parejas, por apoyar a la familia en algunas situaciones, por ejemplo, de violencia o de crisis por enfermedad o discapacidad, accidentes, etc. O también puede ser una migración familiar en búsqueda de tierra para agricultura. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, familias que se mudan a Petén en busca de tierras para agricultura o se mudan a otras zonas esperando encontrar espacios de autosubsistencia, ¿verdad? Pero en general son desplazamientos con muy pocas oportunidades, muy pocos ingresos, ¿verdad? La segunda opción es migrar a las cabeceras y a la ciudad capital. Y esta migración es para estudiar muchas veces o para también el trabajo temporal. Es un trabajo temporal muy extenuante, generalmente humillante, de baja calificación porque pues, están en tortillerías, en comedores, en trabajo doméstico, ¿verdad? Y por lo tanto perciben bajos salarios. Pero esto les sirve para comprar sus cosas, como dicen ellas, ¿verdad? Trabajo para mis cosas. Entonces ahí van pues, sus mochilas, sus gastos de educación o para poder resolver alguna situación de crisis, ¿verdad? Sobre todo violenta. Necesito conseguir dinero para algo, ¿verdad? Entonces es una alternativa muy accesible para obtener ingresos propios, ¿verdad? Y en cambio, la migración internacional, que sería la tercera opción,
es una migración que requiere de muchos más recursos y sobre todo del conocimiento del proceso. Entonces, en las narrativas, la mayoría de las mujeres indicaba que no tenía intenciones de salir de manera irregular. Ellas dicen bajo la tierra, pero algunas sí lo han pensado, ¿verdad? Lo que pasa es que es una migración que está limitada por el desconocimiento del proceso, por no contar con suficientes fondos, y esto incluye también el acceso a tierra, el acceso a préstamos, ¿verdad? Y a las redes de coyotaje, ¿verdad? Que serían los contactos para hacerlo. Bien, entonces, en este sentido hay una incertidumbre en este proyecto y por lo tanto es un disuasivo de la migración en general, ¿verdad? Pero ellas saben, las mujeres saben que existe o sea, que si pueden acceder a la migración internacional, existe una posibilidad de mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Pero obviamente saben que tienen muchos riesgos y es un riesgo que cuando deciden salir está asumido. Es decir, las mujeres saben que van a sufrir abusos, que van a sufrir violaciones, que van a pasar malos ratos en su trayecto. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué detona esta migración internacional? Podemos hablar de tres espacios o tres aspectos. Por un lado, los factores de expulsión, que ya sabemos en Guatemala se traducen en pobreza, en esta frustración y desesperación por no tener ingresos suficientes, por la imposibilidad de cubrir gastos importantes, por la expectativa de encontrar trabajo acorde a sus estudios, ¿verdad? Porque pues algunas han logrado obtener títulos de diversificado o algunas incluso acceden a la universidad, pero pues no encuentran trabajos acordes, ¿verdad? Y en general, en diversas narrativas, la agricultura se percibe como un trabajo poco deseado, porque implica, como ya dicen, sol, polvo y, por supuesto, bajos ingresos, ¿verdad? La segunda, digamos, el segundo ámbito que se encuentra en las narrativas de las mujeres está, por ejemplo, las ilusiones. Y es que algunas mujeres muestran este deseo de viajar como turistas, de conocer otros lugares, de vivir otras experiencias que les lleven a tener puestos de responsabilidad mejor remunerados, ¿verdad? El hecho de tener una pasantía fuera puede ser una expectativa muy interesante para ellas. Pero ya saben que es poco probable porque sus condiciones económicas y sociales no lo permiten, a menos que pues tengan suerte de incorporarse a una beca o incorporarse a un programa que les facilite este tipo de viajes o este tipo de viajes de turismo o de aprendizaje, ¿verdad? Por lo tanto, ya saben que la migración irregular es una alternativa no deseada, pero en general necesaria, ¿verdad? Porque resuelve proyectos o emergencias personales o familiares, ¿verdad? Y sobre todo permite cumplir metas más rápidamente, ¿verdad? Las mujeres indican que es más fácil conseguir sus metas, ya sea una casa, resolver carencias familiares, etcétera, si se van a Estados Unidos, ¿verdad? Pero saben que para ello necesitan contar con familiares en Estados Unidos, con conocer el proceso de contratar un coyote, ¿verdad? De acceder a redes de coyotaje, de tener bienes para solicitar préstamos o tener el dinero para hacer el pago al coyote, y el acceso a tecnología y redes sociales que les facilita estos contactos. Siguiente. Por lo tanto, podemos hablar de espacios de oportunidad para mujeres jóvenes indígenas. Pues en este contexto tenemos mujeres que están insertas en empleos temporales, ¿verdad? Que son inestables, que son precarios, son humillantes muchas veces, ¿verdad? Muchas han pasado trabajo infantil también cuando eran más jóvenes o más pequeñas. Son empleos con muy pocos ingresos, ¿verdad? Que generan pocos ingresos y que les dan cierta autonomía económica, pero no necesariamente autosuficiencia. Y hay un escaso acceso a educación, a un sistema de salud y cuidados en casos de discapacidad, de accidentes o de otro tipo de crisis familiares, y por lo tanto allí se refuerzan los roles de género, ¿verdad? Donde las obligaciones de cuidado y de reproducción detienen muchas veces los proyectos de vida propios. Entonces, les quedan dos alternativas: o migrar a áreas urbanas, ¿verdad? Como una solución a esta crisis, o como una salida de emergencia, ¿verdad? O
si pueden y tienen el acceso a una migración internacional, que ya sabemos que es irregular y por lo tanto será con muchísimos riesgos, pero con mayores beneficios en general. Pero ya sabemos que es inaccesible para la mayoría. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que, bueno, ya para concluir, tenemos muy pocas oportunidades dentro de las comunidades y fuera de ellas en general para las mujeres jóvenes, sobre todo en espacios urbanos, ¿verdad? Tenemos un escenario de COVID-19 donde están ocurriendo varios tipos de desplazamiento, como la migración inversa, como el miedo a continuar el viaje, como población varada en fronteras, que ya hemos hablado con Juan José y nos ha explicado bastante, y por lo tanto una movilidad con mucha más vulnerabilidad, ¿verdad? Porque en esta propia coyuntura de COVID, las condiciones que tenemos en Guatemala siguen igual o peor, ¿verdad? Tenemos, ya lo mencionaba Juan José, tenemos un debilitamiento institucional muy fuerte, ¿verdad? Donde hay un abandono del Estado, ¿verdad? Las instituciones no existen o no ejercen sus mandatos necesariamente. Las mujeres se sienten desprotegidas, saben que no hay con quién acudir, no tienen muchas alternativas y por lo tanto sus espacios de movilidad son más restringidos y por lo tanto con más riesgos. Incluso venir a la ciudad capital puede representar riesgos, sobre todo en este contexto de COVID. Y por lo tanto la ausencia de sistemas de protección y de derechos humanos en general, ya vimos que está como está como ausente, ¿verdad? No tenemos, hay una baja en el apoyo humanitario, como mencionaba Juan José, esta estigmatización de la población que migra, ¿verdad? Entonces tenemos unas condiciones donde la situación para las mujeres es igual o peor, ¿verdad? Donde no hay muchos espacios para obtener una vida decente, una vida digna y sobre todo oportunidades de progreso, digamos, un progreso social, un progreso económico, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Yo me quedo por acá. Muchas gracias a la doctora Martínez por su presentación. Vamos a continuar entonces con el evento. Tenemos sistematizados, entiendo ya los resultados de las encuestas. Entonces no sé si Álvaro los pudiéramos presentar. Bueno, para la primera pregunta, ¿cuáles son los dos principales motivos de la migración irregular en Guatemala? 80% de los asistentes manifiesta la situación de pobreza, 8% la corrupción y 8% la inseguridad y 4% el cambio climático. En la segunda pregunta, ¿qué factores complejizan más la migración en el marco de la pandemia? El 48% de ustedes manifiesta que es la ausencia de atención del Estado al fenómeno migratorio, el 32% a la ausencia de protocolos de atención por parte de las autoridades migratorias y el 20% a las restricciones de movilidad. Con respecto a la pregunta, ¿cree que las remesas se sostendrán pese a la pandemia de COVID-19? La mayor parte de los asistentes plantea que el 84%, de las personas cree que el tema de las remesas se sostendrá pese a la pandemia. El restante 16% argumenta que no. En la pregunta 4, ¿ha cambiado la intención de emigrar en Centroamérica en el marco de la pandemia? Acá tenemos un empate del 44%, quienes manifiestan que no, sigue siendo el mismo, y 44% que manifiesta que algunas cosas han cambiado y otras no. Digamos, solo 12% afirma que definitivamente han cambiado, digamos, la intención de emigrar en este marco de la pandemia. Y por último tenemos la pregunta número 5 que dice, ¿continuará la demanda de empleo de población migrante irregular en Estados Unidos, aún en el escenario del COVID-19? Y es más que evidente con sus respuestas con el 96% de votos obtenidos. A partir de este momento, Analisa está haciendo un proceso de síntesis de las preguntas, tanto que hemos recibido por Zoom como por Facebook Live. Mientras tanto, yo voy a hacer una breve síntesis de las exposiciones. Juan José, que, digamos, presentaba con respecto al tema de las políticas derivadas de COVID-19 y su impacto en los migrantes y sus familias,
Nos hablaba de los retos y las vulnerabilidades que se dan durante el tránsito para las personas migrantes, la situación que se ha venido gestando por el tema del cierre de fronteras, la finalización de los programas de asilo en los Estados Unidos y algunos factores de la migración en las comunidades de origen que básicamente no han cambiado. Se perciben distintas formas de migrar y, digamos, en buena medida ha existido una inmovilidad en la migración de las personas en el marco de esta pandemia. Otro de los aspectos que tocó fue el retorno en tiempos de COVID, las condiciones de hacinamiento y los tiempos prolongados de las personas, digamos, en el marco de esta pandemia, la estigmatización, que es un tema que consideramos relevante, que han sufrido muchas de las personas migrantes, sobre todo tanto las que están en tránsito como las que son deportadas, y como buena parte de estas personas que son retornadas al país lo hacen por la vía terrestre. Asimismo, digamos, la ausencia de programas en el corto y en el largo plazo por parte de un Estado que es por demás limitado, tanto en sus instituciones como en el presupuesto con el que tiene. También nos habló sobre los retos y las vulnerabilidades de las comunidades de origen, cómo las migraciones en este marco carecen, digamos, de protocolos sanitarios por obvias razones. No se puede mantener en buena medida el distanciamiento social, las condiciones, digamos, de sanidad no son necesariamente las mejores, no se cuentan con los recursos económicos al momento de poder contraer, digamos, el COVID-19, existe un temor por parte de las personas a ser deportadas, que es un temor natural, lo cual lo aleja de las instituciones para la búsqueda de ayuda, digamos, en un potencial contagio. Así como la disminución que han tenido propiamente, digamos, de asistencia por razones obvias y naturales, los albergues para la atención a personas migrantes. Con respecto a la presentación de Araceli, que fue la de espacios de oportunidad y movilidad humana en el contexto del COVID-19, ella presentaba resultados preliminares de su investigación, nos hablaba un poco de la violencia de género, nos hablaba precisamente de los espacios de oportunidades que se presentan, las alternativas de vida para las mujeres indígenas, que iban desde seguir estudiando, casarse, quedarse en casa o migrar, y planteaba 3 dinámicas de movilidad diferenciadas que se han venido observando, como es migrar a otras aldeas, a cabeceras departamentales, y la propia migración internacional, que requiere otras características que ya la doctora Martínez presentaba. Planteó también el tema de algunos detonantes de la migración y planteaba la pregunta para todos los asistentes si verdaderamente son espacios de oportunidad para las mujeres indígenas como tal. Dentro de las conclusiones que presentaba la doctora Martínez, nos planteaba las pocas oportunidades dentro y fuera de las comunidades que se viven por parte de personas, mujeres indígenas, los escenarios que se daban correlacionados con esto en el marco de la pandemia, así como la situación de coyuntura que amerita su abordaje en el marco de este estudio que, como les repito, se encuentra en desarrollo y presenta resultados preliminares. A partir de este momento vamos a dar entonces espacio para que Annalisa nos pueda hacer llegar las preguntas y yo podérselas plantear a cada uno de los asistentes. Tenemos ya 2 preguntas. Hay una pregunta de Julie López, dice, si es posible enviar una pregunta todavía, quisiera saber si se detectaron casos en los que una razón para emigrar es la violencia, las extorsiones, especialmente en zonas donde hay bastante actividad de pandillas. Veo que podría estar en ese 8%, pero si podría ampliarse, los agradezco. Saludos. No sé quién de los ponentes, porque no viene dirigida para alguien en específico, desea abordarlas, si es Juan José o si es Araceli. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Que hay muchas aquí. No te escuché bien. Dice, quisiera saber si se detectaron casos en los que una razón para emigrar es la violencia, las extorsiones, especialmente en zonas donde hay bastante actividad de pandillas. Veo que podría estar en ese 8%, menciona, pero si podrían ampliarse, los agradezco. Bueno, les comento. En general, las personas perciben sus comunidades como tranquilas, es decir, las mujeres que entrevistamos son mujeres del área rural, ¿verdad? Están en el interior.
ya sea que vivan en aldeas o en municipios pequeños, excepto Totonicapán, que es cabecera. Entonces, en general la percepción es de una comunidad tranquila, digamos, en el sentido, no hay tanta violencia por pandillas, no hay tanta violencia criminal, digamos, o por narcotráfico, podríamos decir. Quizá excepto en Chisec, donde sí puede haber más injerencia en esto, pero otra vez es una violencia que se normaliza en cuanto, por ejemplo, la violencia de género. Entonces, en algunos relatos sí se detecta, por ejemplo, que la razón de desplazamiento, por ejemplo, entre una aldea y otra, o entre un municipio, o hacia un municipio, es las amenazas de una persona, de una expareja o de un familiar, ¿verdad? Entonces, sí hay algunos relatos donde la violencia es un detonante, y en este caso es para salvar la vida, ¿verdad? Pero claro, depende, el desplazamiento o el destino más bien dependerá del acceso a recursos que tengan estas mujeres, ¿verdad? Entonces, yo puedo contarles más o sea, sobre todo en estas narrativas, pero no tengo datos exactos. No sé si Juan José tenga más datos estadísticos. Sí, en relación a esa pregunta, por ejemplo, en el caso de Guatemala, digamos que las principales razones por migrar más que violencia son justamente económicas. Pero si ya se ve en términos del norte de Centroamérica, pues varía dependiendo del país. Por ejemplo, El Salvador tiene más, la migración se da más por violencia que por razones económicas, aunque no quiere decir que esté exento de esas razones económicas. Y solo a aunar a lo que dijo Araceli, que digamos mucha migración de mujeres es justamente por violencia doméstica en la mayoría de ocasiones. Entonces, pero como bien lo decía Araceli, es una violencia ya normalizada, ¿verdad? Entonces, pues a veces es complejo diferenciar ese tipo de motivaciones de migrar. Ok, gracias Juan José. Cindy Gutiérrez dice, ¿consideran que es posible brindar protección internacional en Guatemala? No la dirige para ninguno de los ponentes. No sé quién quisiera responderle a Cindy. Yo tal vez. Hola Cindy. Es complicado brindar protección internacional en Guatemala, sobre todo si no hay protección para las personas, o sea, si no hay una cobertura ni siquiera universal para todos, ¿verdad? Entonces, hablar de protección internacional sí lo veo muy complicado y hasta quizás utópico en la actualidad. No sé si Araceli quiere. Gracias, Juan José. Como dice Juan José, es bastante complicado en el sentido que tiene que haber, obviamente, enlace con organismos internacionales, como por ejemplo la Corte Internacional de Derechos Humanos o un organismo similar, ¿verdad? Entonces, es complicado acceder a ello. No es imposible, pero claro, requiere mucho acompañamiento, mucho proceso, no es un proceso fácil. Entonces, dependiendo del caso, habría que evaluar posibilidades, ¿verdad? Pero no es algo accesible, digamos, desde un sistema de protección internacional. Y como dice Juan José, nuestro sistema está bastante debilitado ya de por sí, como para, digamos, pedirle más, ¿verdad? Porque no está cumpliendo necesariamente con todo. Muchas gracias, Araceli. Hay una pregunta de Flor Ortiz del Ministerio de Gobernación y es para Juan José López y dice, ¿cómo se ha coordinado para evitar que las personas en los albergues se contagien o ya está descartada la enfermedad en los connacionales que arriban a Guatemala? Sí, en relación con eso, digamos, la forma de verificar si las personas vienen o no contagiadas es que traen una prueba negativa. Pero como todos sabemos, todas las pruebas tienen falsos positivos o falsos negativos. Y debido a esa razón es de que cuando ingresan al país, el Ministerio de Salud Pública realiza, digamos que unas pruebas aleatorias en la población para verificar si por algún motivo viene algún caso o algún falso negativo o falso positivo y de esa forma, digamos, aislar a las personas que están viniendo. Ahora, en el caso de las personas que están detenidas
en Estados Unidos, ICE tiene en su página tiene estadísticas sobre el número de personas positivas, el número de personas aisladas y el número de pruebas que han realizado. La última vez que me metí a ver, habían 22,000 personas detenidas y habían realizado 21,000 pruebas y habían alrededor de 800 personas positivas aisladas. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta también para Juan José. Ingrid Cardona consulta cómo se visualizan en el impacto de las remesas familiares ante el contexto de COVID-19. Es una pregunta que nos hacen de Facebook Live. Bueno, el impacto de las remesas, digamos, en un inicio, veíamos que se pensaba en esta disminución que iba a pasar, pero yo creo que esto sí, más bien lo podríamos leer desde digamos, desde una perspectiva transnacional, porque dependerá mucho de las políticas, tanto que se tomen en los Estados Unidos y que en este caso, digamos, no se han limitado los espacios de trabajo, y por eso vemos que las personas continúan enviando sus remesas, pero también tenemos que tomar en cuenta de que muchas de las personas en condición irregular no tienen acceso a los servicios de salud. Entonces, quizás ahorita tenemos un incremento porque las personas están viendo cómo está la situación, pero no sabemos, por ejemplo, en el corto plazo, las implicaciones que la salud va a tener en mantener, digamos, este envío de remesas constante. Bueno, continuamos. Manuel Castillo nos plantea dos preguntas. La primera va dirigida a mi persona y dice: ¿cuál es la fuente que permite afirmar que 1 de cada 4 migrantes ve a México como un destino migratorio? ¿A partir de cuándo y por qué eso no siempre ha sido así? Bueno, la fuente es la red de documentación de las organizaciones de defensoras de migrantes, la REDOMEM. Ellos tienen un informe que se llama El Estado Indolente 2017, que fue publicado en 2018, donde plantea que el 28.51% de las personas ve como una opción México para quedarse a residir en el país porque no desean regresar a territorio centroamericano. Les recuerdo que la REDOMEM atiende a personas migrantes centroamericanas, migrantes irregulares, que intentan llegar a los Estados Unidos en un paso de más o menos 13 estados de México como tal, y ellos realizan una labor de encuestas y la sistematizan cada año para tratar de ir conociendo, dada la ausencia de datos que tienen los estados centroamericanos, digamos, de temas que van desde las causas de la migración, las situaciones de vulnerabilidad, y planteaban precisamente eso en ese informe 2017 que se publica en 2018 en su página 66. Digamos, la tasa es un poquito más alta porque es 28.51% que ve como destino a México para hacer el viaje que realizan en condición irregular. La siguiente pregunta es para Juan José López y dice: ¿es cierto que en las primeras semanas de la pandemia se cerró la frontera con México y solo hasta después de un tiempo se hizo el convenio para permitir el retorno de migrantes a Guatemala? Agrega a esa pregunta: habría que distinguir los efectos de las limitaciones de los albergues en México para albergar migrantes y el de la liberación de migrantes alojados, entre paréntesis pone detenidos, en las estaciones migratorias de México. Sí. Digamos, durante las primeras semanas que se tomaron las medidas de Guatemala, yo no lo presenté por el tiempo, pero digamos que el cierre de fronteras también tuvo su propia lógica de transformación, porque en un inicio pues sí fue un cierre total y posteriormente, digamos, se fueron flexibilizando, tanto permitiendo la salida de personas como el ingreso. Y evidentemente hubo un caso en donde personas retornadas tuvieron que pernoctar, digamos, una noche a la espera de que se abriera la frontera de Guatemala para poder ingresar. Y en relación a la otra pregunta, sí, definitivamente hay que distinguir esos efectos porque obviamente las personas que están en los albergues se encuentran en tránsito, digamos. O sea,
con destino ya sea hacia Estados Unidos o algún lugar de México, mientras que las personas que están detenidas en los centros de detención o en las estaciones migratorias, pues son personas que ya no se encuentran en tránsito, sino más bien en un proceso de retorno, ¿verdad? Forzado, obviamente, pero en condiciones pues totalmente distintas. Bueno, ahora tenemos una pregunta para la doctora Martínez de parte de Luis Paredes y dice, las intervenciones me han parecido muy elocuentes, muy bien fundamentada. La licenciada Martínez argumenta que la negación de la educación como servicio ha sido un detonante por falta de oportunidades. Nuestra institución puede paliar esta carencia si inician o ya tienen medidas para superar esta situación, que ha sido muy bien abordada. No bien un comentario. Ahora sí, una pregunta para María Rodas, digamos, perdón, de María Rodas para Araceli, y es, ¿cuál es el panorama de las migraciones internas en Guatemala ante el contexto del COVID-19? Bien. En este sentido, creo que podemos hablar de varios momentos y sobre todo al inicio de la pandemia, cuando se detuvo toda la actividad económica, las personas pasaron bastantes precariedades, ¿verdad? Sobre todo en términos de empleo. Ya sabemos que el 70% de la población económicamente activa está en la informalidad. Entonces, la mayoría está sin protección, digamos, laboral. No tiene seguro social, no tiene prestaciones, no tiene nada más que a veces, muchas veces, trabajo por día. Entonces, en el contexto del cierre del país, digamos, por el confinamiento y la cuarentena, estas personas quedaron totalmente desprotegidas, ¿verdad? Entonces, sobre todo gente que, digamos, trabajaba en servicios domésticos, servicios poco cualificados, ¿verdad? Jardineros, etcétera, que de la noche a la mañana se quedaron sin ingresos muchas veces, ¿verdad? Entonces, la apertura paulatina, digamos, del país, o la apertura un poco irregular, la apertura así tan como hemos tenido estos meses de hoy sí, mañana no, ha permitido, quiera que no, un cierto acceso a oportunidades de ingreso, ¿verdad? Pero en general tenemos que, dependiendo de las zonas de empleo, por ejemplo, la agroexportación no se ha detenido, entonces sigue recibiendo jornaleros en sus plantaciones, ¿verdad? Claro, habrá que ver cuáles son las condiciones de recepción de esta población en estas, digamos, en las fincas, para garantizar que no haya contagios, ¿verdad? Garantizar que haya acceso a salud, garantizar que haya cierta protección a las personas. En cuanto a migración transfronteriza, la gente ha seguido moviéndose. Ya es algo acostumbrado porque México no cerró sus actividades. Entonces, digamos que ahí el escenario es de una continuidad, más o menos, dependiendo de las fronteras nuestras, que no necesariamente se cerraron para el paso de personas que viven en el borde, en la frontera, ¿verdad? Y sobre todo que tenemos muchos pasos ciegos con México, entonces es muy fácil, ¿verdad? Ir y venir. Mientras que la frontera, tal vez la oficial, digamos, está cerrada, pero pues el río Suchiate sigue pasando gente arriba y abajo. Entonces, ahí digamos que no ha habido, no podemos hablar como de un cierre total, pero claro, todo implicó, todo pudo, o sea, todo el cierre por pandemia ha afectado de alguna manera a la población guatemalteca. Y en cuanto a la migración urbana, nuevamente, si trabajaba en migración, que está en migración rural urbana y que trabajaba en servicios poco calificados, sin protección o sin un contrato, obviamente está bastante desprotegida. Entonces podemos hablar como de escenarios que al inicio eran bastante precarios. Habrá que ver qué sucede ahora con esta apertura que tenemos desde agosto, más o menos, supuestamente sálvese quien pueda, ¿verdad? Un poco en esa línea. A ver cómo se recupera la economía, si es que se recupera, y cómo ocurre digamos, la situación de salud, la situación de protección a la salud, ¿verdad?, de las personas, y cómo al final vamos a tener más volumen de migrantes, ya sea rural urbanos o internacionales, sobre todo. Gracias. Otra pregunta para la doctora Martínez, de José Néstor Carrillo, que la hace desde Facebook Live, y dice, ¿será posible disminuir la tendencia a migrar ahora que se han endurecido las medidas tanto en México como en Estados Unidos con el aparecimiento del COVID-19?
No, la verdad es que no, nunca se ha detenido. Simplemente se ha ralentizado. Ya hemos conversado que la población, digamos que postergó su viaje, ¿verdad? Pero a la medida que van abriéndose las fronteras o van sumándose en las redes de coyotaje o van teniendo acceso a la migración, la gente sigue saliendo, la gente sigue buscando nuevas oportunidades, mejores oportunidades, sobre todo desde un país que no ofrece mayor protección a la vida en general. Ok, gracias. Vamos a ver si existe otra pregunta. Dice Abelardo Abog, también desde Facebook Live, ¿qué derechos fundamentales de la migración internacional son afectados? Va dirigida a cualquiera de los panelistas. Ok, ¿en qué sentido? Perdón, porque en la restricción de la movilidad o... No lo aclara, me imagino que al hablar de derechos fundamentales, me imagino que pasa también por temas de derechos humanos y cuestiones de ese tipo, ¿no? Ok. Bueno, estamos hablando de un contexto donde Guatemala no garantiza el derecho a migrar en condiciones seguras y tampoco garantiza el derecho a no migrar en una situación de desarrollo. O sea, no tenemos ni desarrollo para que la gente se quede, ni tampoco condiciones para una migración con vigilancia de derechos humanos. Entonces, en general, en todo este proceso migratorio irregular, tenemos unas violaciones de derecho desde el principio, ¿verdad? Y claro, a ello se suma pues todos los abusos que la gente pasa en tránsito, los centros de detención que también, sobre todo ahora en esta condición de hacinamiento que mencionaba Juan José, y en el destino, obviamente, también hay violaciones de derechos humanos. Entonces, y en el retorno, o sea, en todo el ciclo podemos hablar de violaciones a derechos humanos para la población migrante. ¿Juan? Gracias. Juan José, no sé si quisieras agregar algo con respecto al tema de derechos fundamentales. Tal vez solo mencionar que, digamos, específicamente en este contexto, el derecho quizás más vulnerado es el acceso a la salud, que no, pues, no se da en ninguna de las diferentes etapas migratorios, ¿verdad? Y que obviamente tiene repercusiones muy fuertes para la población migrante irregular por las condiciones de vida que también impactan en su salud, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una doble vulnerabilidad en términos de salud en este contexto de la pandemia. Okay, muchas gracias a ambos expositores. Por razones de tiempo tenemos programado finalizar a las 12 del mediodía este webinar. Por lo tanto, me gustaría invitar al doctor Pablo Hurtado, del secretario general de ACIES, para que pueda dar las palabras de cierre. Así que dejo en el uso de la palabra al doctor Hurtado. Gracias, pues muy buenos días aún a todos. Realmente es pues, muy interesante. Yo quiero destacar varios puntos de esta valiosa actividad que se llevó a cabo. Y primero, ya hace buen tiempo se viene hablando, se viene conversando en el país del tema de migración. Es un tema fundamental, es un tema con muchas aristas, con muchas vertientes y factores que inciden, que se relacionan en el mismo. Al final de cuentas, también uno que le ha generado una gran importancia, no fue necesariamente el tema de hoy, pero es la cantidad de dinero, las remesas que vienen, ¿verdad? Que es algo muy relevante en el estado de Guatemala, pero yo quiero destacar que las presentaciones que hoy escuchamos tienen una particularidad muy significativa, que no son simples opiniones, ¿verdad? O comentarios que expertos pueden presentar, sino son justamente el resultado de estudios serios, metodológicamente bien sustentados, que nos proveen la información adecuada y pertinente pues, en relación a los temas. Esto es algo muy destacable. ¿Por qué? Porque cuando los temas embullen de una forma tan dinámica y permanente, es muy fácil pues, que las opiniones o tendencias, incluso generación de opiniones que se puedan generar,
que se pueda presentar en distintos medios de comunicación, redes sociales y otros espacios, sesguen, generen algún grado de sesgo en relación a la situación. Y los estudios y las presentaciones que hoy escuchamos, pues nos reafirman, primero, una situación no muy alentadora, debo mencionar, una situación que debe ser no solo objeto de preocupación, sino de ocupación, de adoptar o buscar promover y que se adopten políticas públicas para tratar el tema, y ya lo hemos mencionado en otros espacios. El hecho de esa permanente, constante y cada vez que se incrementa cantidad de nacionales que migran, que se ven en la necesidad de migrar, creo que la encuesta que se realizó pues, dejó con bastante contundencia evidenciado esa necesidad económica, esa ausencia de condiciones, más las otras que ya se mencionaron, inseguridad, violencia intrafamiliar y otro tipo de elementos. Lo que nos debe invitar es a reflexionar profundamente es cuáles son las condiciones de nuestro país que hacen que las personas, que nuestros nacionales piensen que su mejor opción es migrar, es salir. O sea, ¿por qué como país no tenemos la capacidad de motivar y de que nuestros nacionales visualicen que pueden llegar a tener una vida digna, unas buenas condiciones de vida dentro del país? Y una vez nos focalizamos en esta reflexión, definitivamente se abre el abanico de temas, el abanico de materias sobre las cuales es necesario seguir trabajando, seguir generando políticas públicas, seguir promoviéndolas, seguir implementándolas, pero siempre encaminadas hacia lograr que, como se ha dicho en muchas ocasiones, que la migración o que el fenómeno migratorio no sea una necesidad, no sea una obligación, no sea la última consecuencia, sino que efectivamente sea un derecho. Un derecho en donde las personas, pues, voluntariamente optan por efectuar la misma y no porque es la última y la única consecuencia que les queda. Definitivamente, este seminario, este foro que hoy se llevó a cabo, nos deja inquietos porque se reafirma que hay que seguir trabajando mucho en el tema. Sé que la Fundación Konrad Adenauer seguirá trabajando en el tema. Sé perfectamente que la Universidad del Valle y la maestría, pues que conocemos muy bien a la maestría, Araceli y demás, es un tema fundamental. Y también yo quiero expresarles que desde ACIES también estamos seriamente comprometidos con continuar trabajando el tema, continuar abordando y ordenando, porque al final de cuentas también ese es uno de los elementos fundamentales, que dentro de la dispersión y la cantidad de temáticas que conllevan o que están relacionados con la migración, hay un gran riesgo de esa dispersión no permita generar los avances y los procesos que se requieren. Entonces también ese es un elemento importante. Así que agradecerles principalmente a los expositores, a nuestro moderador también experto en el tema, que al final de cuentas es también una función muy significativa, ¿verdad? El poder ir orientando, pues al doctor Teusen, también muchas gracias por la confianza de hacernos parte de este webinar, la invitación para participar en conjunto, y la Universidad del Valle y Araceli, pues ya en una alianza añeja y que continuará por muchos años más, buscando siempre el bienestar de nuestro país. A todos los asistentes, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Debo comentarles, y seguro a ustedes les sucedió lo mismo, cuando uno miraba la invitación y el programa, parecía que iba a ser largo y nos quedó la sensación de que necesitaríamos más tiempo todavía. El tiempo se pasó volando, temas muy bien plantados, muy buenas las presentaciones, y confío que este sea no el último, sino el primero de otras actividades en las que podamos discutir el tema.
Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. A los amigos de medios de comunicación también gracias por estar presentes, por siempre acompañarnos en las distintas actividades y sobre todo en permitir cumplir esa función de que toda esta información valiosa llegue a otros destinatarios que no nos pudieron acompañar. Así que nuevamente muchas gracias y muy feliz tarde para todos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Damos por concluido el evento. Agradecemos a nuestros espectadores en la plataforma Zoom y también a nuestros espectadores en Facebook Live. Muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan muy buena tarde.